El plexo braquial es un conjunto de anastomosis que sufren antes de su distribución periférica las ramas anteriores de las raíces espinales C5, C6, C7, C8 y T1. El hombro es inervado básicamente por el plexo braquial, con pequeñas contribuciones cutáneas del plexo cervical y de nervios torácicos. El plexo braquial se encarga de brindar y recibir toda la inervación motora y sensitiva del miembro superior, con la excepción del músculo trapecio, que es inervado por la raíz espinal del nervio accesorio, una zona de la piel del hombro que corresponde al plexo cervical a través de los nervios supraclaviculares y otra área cutánea cercana a la axila inervada por el nervio intercosto braquial. Los elementos que constituyen el plexo braquial van desde el cuello hasta el brazo, formando raíces que se tornan en troncos, divisiones, fascículos y finalmente en los nervios terminales. El plexo braquial se encuentra ubicado en el triángulo posterior del cuello, delimitado anatómicamente por la clavícula y los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. El músculo platisma, la fascia profunda y la piel complementan la superficie anatómica y subcutánea del triángulo. Se estructura dentro de la fosa supraclavicular, donde las ramas primarias anteriores de los nervios espinales pasan entre el músculo escaleno medio y escaleno anterior. En el borde externo del músculo escaleno medio se forman los troncos primarios en dirección hacia la clavícula. 3 troncos son formados a partir de las 5 raíces de los nervios espinales. Profundo al esternocleidomastoideo, los troncos provenientes de las raíces espinales cruzan el triángulo supraclavicular hacia abajo y afuera, hacia el tercio medio de la clavícula. El tronco primario inferior recorre este trayecto posterior a la arteria subclavia. Son cruzados superficialmente por los nervios supraclaviculares del plexo cervical superficial. Los 3 troncos formados de la unión de las 5 raíces de los nervios espinales son: tronco superior, proviene de las ramas anteriores de los nervios C5 y C6, raramente del C4. Tronco medio, proviene de la rama anterior del nervio C7. Y el tronco inferior proviene de las ramas anteriores de los nervios C8 y T1. En el borde externo de la primera costilla, cada tronco dará a su vez 2 ramas, una anterior y otra posterior, formando 6 divisiones que duran un corto trayecto. Las 3 divisiones anteriores, provenientes de los troncos superior, medio e inferior, 3 divisiones posteriores provenientes de los troncos superior, medio e inferior. Desde el punto de vista funcional, las divisiones anteriores son responsables de la inervación de los músculos flexores y las posteriores de los músculos extensores. Los fascículos del plexo braquial se encuentran en relación a la arteria axilar y reciben su nombre de acuerdo a si se encuentran en posición medial, lateral o posterior a la misma.
Las tres divisiones posteriores de los troncos primarios se unirán y formarán el fascículo posterior, el cual tiene fibras de las 5 raíces espinales, de C5 a T1, y darán lugar al nervio subescapular superior, subescapular inferior, nervio tóraco-dorsal, el nervio radial y el nervio axilar. Las divisiones anteriores del tronco superior y medio formarán el fascículo lateral y también al haz lateral del nervio mediano. Y finalmente, la división anterior del tronco inferior se continúa como el fascículo medial y la raíz medial del nervio mediano. Las dos ramas del nervio mediano se unen provenientes del fascículo medial y lateral, formando el nervio mediano que pasa junto a la arteria braquial por toda la longitud del brazo. Los ramos del plexo braquial los podemos dividir dependiendo del origen, en ramos supraclaviculares y ramos infraclaviculares. Dentro de los ramos supraclaviculares se originan de las raíces el nervio dorsal de la escápula y el nervio torácico largo. Y del tronco superior se origina el nervio subclavio y un nervio muy importante para nosotros, que es el nervio supraescapular, porque lleva inervación al hombro. Dentro de los ramos infraclaviculares, a la altura del borde lateral del músculo pectoral menor, cada uno de los fascículos origina los nervios colaterales infraclaviculares y nervios terminales. Del fascículo lateral se originan el nervio pectoral lateral, el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Del fascículo posterior se originan el nervio subescapular superior, el nervio tóraco-dorsal, el nervio subescapular inferior, el nervio axilar y el nervio radial, que son las ramas terminales. Y del fascículo medial se originan el nervio pectoral medial, la raíz medial del nervio mediano, que es un nervio terminal, el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio terminal, que es el nervio cubital. A continuación hablaremos de la inervación sensitiva del hombro. Describiremos los dos principales nervios responsables de la inervación sensitiva del hombro. En primer lugar, y el más importante, el nervio supraescapular. Para describirlo, haremos una disección del músculo trapecio, músculo supraespinoso y músculo infraespinoso. El nervio supraescapular es una rama del tronco superior del plexo braquial, que, como sabemos, se forma de la unión de las raíces espinales C5 y C6. Entrega inervación a los músculos supraespinosos e infraespinosos. El nervio transcurre posterior e inferior al homoioideo y entra en la fosa supraespinosa por debajo del ligamento transverso superior de la escápula. Atraviesa la fosa supraespinosa profundo al músculo supraespinoso. Rodea el borde lateral de la espina de la escápula y termina en el músculo infraespinoso. Además de proporcionar ramas a los músculos supraespinoso e infraespinoso, el nervio supraescapular entrega
pequeñas ramas sensitivas al ligamento coracoclavicular y a la articulación del hombro. Es importante decir que proporciona inervación sensorial al 70% de la articulación del hombro, especialmente la parte posterior y superior de la articulación y la cápsula. En segundo lugar, y no menos importante, hablaremos del nervio axilar. Para ello, primero haremos una disección de la cabeza corta del bíceps braquial, del músculo coracobraquial, y fíjense este músculo que es muy importante por su relación con el nervio, que es el músculo subescapular. El nervio axilar, o como también se le conoce como nervio circunflejo, es una rama terminal del fascículo posterior junto con el nervio radial. Se encuentra en contacto con el músculo subescapular. Es un nervio que va dirigido al hombro. Pasa entre el deltoides y el húmero, rodeando el cuello de este junto a la arteria circunfleja posterior. Acarrea fibras de las secciones medulares C5 y C6. El nervio origina ramos motores para los músculos deltoides y redondo menor. Y sus fibras sensitivas inervan los 2/3 inferiores de la parte posterior del deltoides y dan ramos para la articulación del hombro.